Cihan'ın çok korktuğu bir şey biliyorsun sen. Ve bu şey her neyse Cihan için çok büyük tehlike. Sen benden o bilgileri aldıktan sonra kızım kaza yaptı. Boran öldü. Her şey yoluna girecek. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué pasará cuando Mine llegue mientras Alia se acerca a Cian? ¿Alia y Cian seguirán acercándose gracias a Denith? ¿Aprenderá Mine de Gur lo que sabe sobre Cian? ¿Se enterará Cian de que Gur se queda con Mine? ¿Podrá Fikrille resolver el asesinato de Boran enfrentándose a Alice? ¿Seguirá Alia a Fikrille a su visita a la prisión de Alice y descubrirá qué sucedió? ¿Se calmará la señora Sadakat cuando vea que la enfermedad de la señora Fikrille está empeorando? ¿Demir continuará atormentando a Zerrin? ¿Por qué el hierro cae y se desmaya? ¿Cómo se acercará Zerrin a Demir después de que se desmaye? ¿Podrá divorciarse de Nareozkan? Si Sain Nare no se divorcia, ¿causará problemas? ¿Por qué Demir intenta que Gur hable? ¿Cian matará a Gur Demir antes de decirle lo que sabe? ¿Cómo apoyará Cian a Alia, quien está molesta porque su madre Fikrille está muy enferma? ¿Cuándo le contará Mine a Cian sobre el bebé? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Alia complete su conversación con Cian que quedó inconclusa por culpa de Mine, dile que lo ama mucho y que este amor comience, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Justo cuando Alia sorprendió a Cian tomándole la mano y estaban a punto de acercarse aún más, Mine se acercó a ellos para arruinar el ambiente y supuestamente felicitarlos, como siempre lo hace. Mine, quien nunca puede alejarse de Cian sin importar cuánto la regañe, desafortunadamente tampoco tiene intención de alejarse. Parece que continuará saboteando la relación de Alia y Cian y haciéndolos sentir incómodos. Después de que Mine se va, Alia y Cian llegan a Denith y se toman una foto muy íntima gracias a Denith y agregan una nueva a sus recuerdos. Alia y Cian ahora se librarán cada vez más de la distancia entre ellos día a día. A medida que Alia ve cuánto se preocupa Cian por ella y su hijo, su amor se profundiza. Aunque este amor pasa por algunas pruebas de vez en cuando, Cian y Alia nunca se separarán. Cuando Mine se entera de lo que pasó por Gur, quien se refugió junto a ella, comprenderá que Cian tiene miedo de lo que Gur sabe y es por eso que lo presiona tanto. Por eso irá tras Gur y tratará de sacarle información. Sin embargo, Gur sabe que Mine es una completa chismosa y no le dirá nada. Cian continuará buscando a Gur por todas partes. Gur intentará vivir donde está como si estuviera preso, por miedo por su vida. Mientras Mine intenta esconderlo en su casa por un tiempo, irá tras Gur en el momento en que él abandone la casa de Mine. Por supuesto, creo que también le pedirá cuentas a Mine por esto. Cuando Fikrille ve una foto de Denith con el amigo del padre de Cian en su habitación, recordará que estuvieron juntos en el pasado. Entonces recordará su nombre, averiguará dónde está, lo visitará en la cárcel y le pedirá cuentas. El señor Alice confesará allí toda la verdad, pero dirá que no lo hizo él sino otra persona, es decir, que volvió a actuar como un topo. La señora Fikrille se enojará mucho por lo que oirá y le gritará. Mientras intenta superar el shock de lo que escuchó después de salir de prisión, también estará molesto porque piensa que causó la muerte de Boran y que su hija tuvo que vivir en Mardin. Cuando vea a Alia tan pronto como salga de la puerta de la prisión, no podrá mirarla a la cara y no sabrá qué decir. Alia llevará a su madre, Fikrille, a la mansión en su auto. Cuando entren juntos a la habitación de Fikrillean, ella le contará a su hija Alia. Como explica Fikrillean, es evidente que está muy alterada y que esto será peor que la debilidad causada por la enfermedad. Cuando Alia ve a su madre en ese estado, querrá hacer algo por ella, pero el hecho de que ya no haya nada que hacer por Fikrillean hará que Alia se sienta aún más miserable. Cuando la señora Sadakat entra en la habitación de la señora Fikrille gritando «¿Por qué esta mujer sigue aquí?», se le escapa la voz al ver su estado. Porque verá que Fikrillean está en tan mal estado que no puede responderle, y se avergonzará de lo que hizo y estará triste por Fikrillean. Demir se enoja por el comportamiento malhumorado de Zerrin hacia Demir y para castigarla, la lleva a una casa donde dice esta es su prisión. Allí, mientras está enojado y se rebela contra Zerrin porque ella es la única que sabe lo que es el amor y el afecto, de repente se enferma y se desmaya.
Zerrin intentará hacerle volver en sí, levantarlo del suelo y hablar con él. Demir puede mencionar que está empezando a enamorarse de Zerrin, aunque en realidad no quiera hacerlo. Tal vez se sienta un poco arrepentida porque sabe que Kaya está en la mente de Zerrin y prometió que no la tocaría. Creo que escucharemos que este desmayo no es normal y que Demir ha cogido una enfermedad muy grave en el futuro. Después de este incidente, Zerrin insistirá en que Demir vaya al hospital. Aunque Nare desea divorciarse de Ozcan, no puede divorciarse de él debido a Sadakat. Si Ozcan sigue obstinado en este asunto, Cian lo obligará a ser golpeado o Sain se asegurará de alguna manera de que desaparezca. Nare porque tiene miedo de que Sain ya no quiera separarse de ella y que mate a Ozcan y la queme. Espero que un incidente así no ocurra porque si ocurre, iniciará una separación entre Sain y Nare. Al mismo tiempo, cuando la madre de Zerrin y Sain, Fidan, presiona a Sain para que entregue a Nare, Sain se rebelará, gritará y le advertirá que deje de intentar detenernos. Demir recibirá noticias de Mine y se enterará de que ella sabe algo sobre Cian y que estas cosas que sabe son muy importantes para Cian. Sacará a Gur de la casa de Mine, lo llevará a una zona desierta, le pondrá una pistola en la cabeza e intentará hacerle hablar. Mientras tanto, Cian los sigue a todas partes, para poder enterarse de esto e ir a donde están y acecharlos. Si Ugur no habla, no le hará nada, pero si ella empieza a hablar, apuntará y esperará para dispararle. Pero cuando se da cuenta de que Demir Cian está allí, las cosas saldrán mal. Cian llegará a un acuerdo con Demir para quitarle a Ugur, y si Demir no quiere entregársela, ocurrirá un gran incidente. Alia se sentirá profundamente afectada y entristecida por el estado de enfermedad y agotamiento de su madre Fikrille. Cian nunca dejará a Alia sola en estos momentos, le dirá que todo estará bien y la hará sentir que está a su lado. A Alia también le gustará la forma en que Cian la trata en estos momentos. Pero por el amor de Dios, el mío puede exprimir limón. Actualmente está embarazada de Cian y no menciona al bebé en absoluto. Porque su objetivo es decirte cuando el bebé es demasiado grande para ser abortado y obligarte a cuidarlo y adoptarlo. Espero que el bebé se dé cuenta por sí solo de la mala persona que es la madre y que solo quería dar a luz porque pensaba en ella misma, y se caiga. De repente me sentí mal, pero pienso que ninguna mujer como la mía, cuyo corazón late por el mal, debería dar a luz un bebé. Entonces, ¿crees que Alia y Cian continuarán donde lo dejaron después de que Mine los deje? ¿Alia comenzará a mostrar más celos hacia Mine? ¿Mine y Ugur colaborarán? ¿La señora Fikrille revelará quién mató a Boran y por qué? ¿Se está muriendo la señora Fikrille? ¿Demir se está enamorando de Zerrin? ¿Podrá Zerrin deshacerse de Demir? ¿Qué es la enfermedad de Demir? Si Nare no puede divorciarse de Ozcan, ¿qué pasará entre ella y Sain? ¿Demir entregará a Ugur a Cian? ¿El bebé de Mine sufrirá un aborto espontáneo o ella se irá por un tiempo para dar a luz? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.